buenos días y bienvenidos al capítulo 1 de Cosas de SAS, el podcast de los SAS. Somos Daniel y Daniela SAS. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que no, la verdad que no, obviamente no fue muy linda, como es la pérdida de un ser humano, el Papa Francisco. Y bueno, como Argentina, ¿no? Fue también como un poco de un choque porque, bueno, se esperaba en cierto punto porque sabíamos que estaba un poco grave, pero como lo habíamos visto un día anterior, dar la misa, como que tuvimos un poco de esperanza, pero bueno, esta noticia vino de un momento a otro. Pero bueno, ya estaba grande, el Papa tenía 88 años tenía también, 88 ¿no? años, es cierto. Bueno, también, ¿cómo decir? Sobre este tema creo que es algo que impacta a los argentinos y al mismo tiempo creo que divide de cierta manera a la población argentina, yo considero. Tenemos... Él también es SAS, así que tiene que estar. Le decimos SAS. Bien. Sí, yo creo que hay un par de temas que tendríamos que hablar justamente de eso, sobre la división que produce en el argentino mismo, sobre los grandes actos y bueno, las manchas que creo que tienen cualquier tipo de gestión, no solo la suya, sino también la del Vaticano, porque yo creo que cambiar una estructura tan grande como es el Vaticano, que está hace siglos, es algo muy difícil de hacer. Pero bueno, vamos a ir abarcando poquito a poquito todos estos temas. Así que bueno. Lo que pasa es que el argentino también creo que se quedó mucho esperando que él vuelva como papa y eso nunca sucedió. Y realmente lo que él fue como la excusa que dio, que estuvo muchos años con nosotros y tal vez en cierto punto era como decir, estuve acá y no me aprovecharon y ahora que soy papa quieren que vaya. Pero bueno, creo que el ser papa no es lo mismo que ser un arzobispo y bueno, era necesario para mí con todas las cosas que pasamos estos últimos 10 años, que fueron los años de gestión como papa, que bueno, que se haga presente, ¿no? En su país, ¿no? Sí, yo creo que eso estaba esperando el argentino. Yo creo que eso es algo, ¿cómo decir? No es lo mismo, es verdad que él estuvo la mayoría de su gestión acá en Argentina, pero no es lo mismo. Es muy diferente que cuando uno es papa, digamos. Es como tener es otro peso. Es otro peso. Es como ser jugador de fútbol, ser muy buen jugador de fútbol, pero de pronto ir a Europa y explotar. Obviamente la gente te va a creer aún más si vos vas a Europa y explotás a nivel mundial porque te haces reconocido a nivel mundial. Sí. Yo creo que en cierto punto también fue que él evitaba venir acá y hacerse presente por el tema que había siempre esa disputa, ¿no? Política, porque era venir y estaban todas las fuerzas políticas a ver con quién está, con quién se lleva mejor, quién se sacó la mejor foto, ¿no? También me parece que era por ese lado, creo que también para evitar eso, que se veía ya cuando eran las visitas en el Vaticano, ¿no? Sí, o sea, en parte lo entiendo. O sea, yo voy a ser el abogado del diablo, me voy a poner del lado del argentino que esperaba su llegada y se termina desilusionando. Eh, es como que duele, porque a pesar de que todos quisieran tener una foto con el Papa y todos quisieran tener, sí, el Papa es mi aliado y por eso yo tengo que ser presidente, senador, diputado, gobernador o lo que sea, yo creo que hay una gran diferencia. Yo considero que igual tendría que haber venido, igual tendría que haber llegado, y si hacía falta no saludar a nadie, creo que me hubiese parecido que lo tendría que haber hecho. Así como por ejemplo lo hicieron los jugadores cuando ganaron el Mundial, ellos no fueron a visitar a nadie. En ese caso era Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, no fueron ni a visitarlo, ni se sacaron foto con ellos. Lo cual me pareció bien porque visitaron la Argentina, festejaron con nosotros. Con el pueblo, ¿no? Exactamente, festejaron con el pueblo. Y eso es lo que muchos querían. Yo siento que si el Pavo hubiese venido a la Argentina, aunque sea una sola vez, aunque sea
Sí. ni siquiera un día, unas horas, el dolor que hubiese provocado en el pueblo argentino hubiese sido masivo, sinceramente. Por lo menos para mí, hubiese estado uno de los duelos más grandes del pueblo argentino a nivel histórico. Sí, sí, sí. Bueno, convengamos que en lo que vamos de la historia son como muy pocos los personajes, ¿no? Argentinos, digamos, que fueron conocidos internacionalmente, pero que cuando murieron, como que todo el pueblo argentino, ¿no? Se fue, si tuvo que viajar, ¿no? Para ir a despedirse, lo hizo. Como que podemos reconocer, no sé, a Diego Maradona, obviamente, que sucedió esto no era todavía saliendo la pandemia, porque estaba ahí, todavía era pandemia. Bueno, el Papa, en el sentido de que, bueno, también las iglesias hicieron, ¿no? Cada iglesia reunió su comunidad, y lo que se vio es que muchas iglesias estaban cortando calles por toda la cantidad, ¿no? de gente que se había pronunciado, ¿no? para despedir al Papa. Y tenemos así, ¿no? Varios, pero no con ese golpe, ¿no? en la sociedad, ¿no? Claro, porque yo creo que los anteriores golpes habrán sido, por ejemplo, no sé, Gardel en su momento, sí, o Perón también en su momento, sí, aunque bueno, Perón, creo que no haya estado de acuerdo o no con muchas cosas. Llegaremos alguna vez a lo que fue Perón, porque... Claro, bueno, por eso, pero me refiero a que lo más antiguo fue eso, digamos. Sí. Incluso si vamos mucho más antiguo, tenemos a personajes como fueron Belgrano, San Martín, sí, que fueron reconocidos a nivel mundial, digamos. Principalmente considero más San Martín que Belgrano, aunque para mí son dos ídolos grandísimos. El tema de la independencia, exactamente, ¿no? De liberar a todas las otros países, ¿no? Porque... Claro, bueno, entonces es como que uno ve eso, digamos. Uno al mismo tiempo puede decir, no, si tengo el Papa que es argentino, nosotros, vamos, a la realidad, nosotros somos bastante orgullosos con lo nuestro. Sí, siempre era como el Papa argentino. Es más, Messi, que es el mejor jugador de fútbol mundial, que para vos, bicho, se despidió así, ¿no? En el tweet que él puso, recordando una foto donde él le regaló unos olivos. Dijo justamente esto. Él terminó su frase diciendo un papa cercano, un papa argentino, ¿no? Que es diferente, porque más allá de que nosotros, sí, pueden decir que somos un poco soberbios, orgullosos y un montón de cosas, yo creo que lo que no se puede decir que no es cierto es que el argentino tiene esa cercanía que otra gente tal vez no la tiene. No sé si podemos decir cómo es ser confianzudo, ¿no? Pero es como que el Papa tenía eso. No se lo veía lejano, no se lo veía como en un lugar donde no era accesible. Era bastante accesible. Sí. Obviamente sí podemos decir un montón de cosas que no sucedieron, que tal vez él quería que sucedan, pero yo lo entiendo como que, bueno, ¿no? Como que hay cosas que tal vez no se pueden llegar a cambiar porque es una estructura, el Vaticano es una estructura que viene hace siglos y no, de un momento a otro no se va a cambiar, pero él cambió un montón de cosas, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? De acercarse con la gente, de charlar y bueno, muchas figuras a nivel mundial que iban a visitarlo a él y que ni siquiera eran católicos, ¿no? Porque solo iban por saludarlo a él, por lo que representaba a él y por lo que transmitía, ¿no? Claro, yo creo que a nivel mundial la muerte del Papa ha sido más impactante que lo que le podía producir al argentino de calle estando desde acá. O sea, yo te digo por qué, porque es verdad que muchos decían el Papa argentino, y eso lo dijeron los primeros años. Ya creo que ya con los años dejaron de decirlo al nivel que lo decían, pero a nivel mundial sí considero que ha hecho cosas, ha hecho cambios, y como dijiste vos, hay cosas que, bueno, es muy difícil. O sea, venimos de una iglesia católica que es muy hermética, tanto con el manejo de dinero, que eso vamos a ver más en detalle después,
sino también con el tema de, con el tema de los abusos, ¿sí? Y con toda la historia que tiene de fondo, porque no solo la iglesia hasta ha participado en guerras, digamos, o sea, Sí. es una estructura muy, muy vieja que ha evolucionado muy, muy lento. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que no sé si en algún momento igual la iglesia va a lograr ser tal vez lo que nosotros esperamos, ¿no? De una comunidad o de una, no sé, un organismo que, que supuestamente debe representar la paz, ¿no? Eh, la vida y todos esos valores, ¿no? Que muchas veces ellos se jactan, tal vez de reclamar, ¿no? A los demás, pero que tal vez ellos mismos no lo predican, ¿no? En su actuar, ¿no? En sus acciones, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo que tuvo Francisco es que él hizo cambios en la iglesia en lo que vos decías de los abusos, porque tomó muchos casos que habían quedado abandonados y que realmente como que trató de hacer un cambio en ese sentido, pero bueno, es así. Hay cosas que no llegan tal vez Claro. a lo que tiene que ser porque bueno, es mucho poder, ¿no? Yo creo que dejó de ser tan hermético el tema de los abusos, porque la iglesia Se como silenciaba. que exactamente, la iglesia lo silenciaba, y no necesariamente para bien, porque aclaremos que si lo silencia para mí es cómplice, puede manchar tu imagen y todo, pero yo prefiero que Sí. la imagen de mi institución quede manchada, pero proteger a las víctimas. Si vos, tu intención es proteger al Vaticano, ¿me entendés? Sí, Vos al realmente no. abusador. Exactamente, terminás protegiendo al abusador. Incluso quitando el hecho de los castigos y todo, porque es como que esos menores que siguen siendo anónimos, Sí. y se olvidan después. Tal cual. Sí, sí. Pero bueno. eh, Creo que igual ha dejado todo, ¿no? Como un cambio el Papa, que no sé si el Papa siguiente podrá retomar ese camino. Ojalá que sí, no sé. Yo creo que está muy complicado, porque vos, para mí, en este momento están entre dos elecciones. Tenés la elección de volver al camino de antes, o sea, en el sentido de a poco eliminar todos los cambios que él produce, y al mismo tiempo puedes elegir lo otro, en seguir y continuar con esos cambios. O sea, no nos olvidemos que el, el manejo del dinero del Banco del Vaticano es, pero no es negro, es un agujero negro, digamos. Es muy difícil obtener información, y con la llegada de él, no digo que se ha cambiado completamente, pero sí se emiten reportes públicos, se van emitiendo esos reportes, y eso creo que es fundamental. Se han empezado, se ha creado un departamento, digamos, que empieza a controlar eso, que empieza a aplicar procedimientos, procesos, todo, para empezar de a poco blanquear, lo cual considero que es muy difícil, porque para mí hay un lavado de dinero impresionante con el Banco del Vaticano, digamos. Es una de las grandes fuentes a nivel mundial de lavado de dinero, principalmente de las mafias italianas. Bueno, recordemos justamente, no, no es tema dinero, pero sí el tema de la abundancia, ¿no? De esto de la iglesia, que recuerdo justo cuando estás diciendo esto, lo de Maradona, digo Maradona cuando visitó, no me acuerdo, no sé si era el Papa Juan Pablo II, no me acuerdo si era ese Papa, pero él se enojó y lo comentó así públicamente de que veía todo recubierto, ¿no? De oro en la iglesia, y él se enojó y dijo, ¿cómo puedes haber tanto oro y tanta abundancia acá y el como que permitir que tanta pobreza, ¿no?
a nivel mundial, ¿no? Que con tanto oro, con tantas cosas que tienen ellos, ¿por qué no lo venden? Es lo que, ¿no? Dijo, ¿por qué no lo venden como para darle a las personas que no tienen? Y que en cierto punto es, si vamos a hablar así como desde los básicos del inicio de la iglesia, se inicia con lo que es la Biblia, ¿no? Hablando de la vida de Jesús. Y si hablamos de la vida de Jesús, Jesús no tenía nada, ¿no? Él hablaba desde... Claro, sí, sí. Como que pronunciaba y todo lo que él decía era, ¿no? Darle al otro, los valores y no, en un momento él habló, vamos a tener oro y nuestro, ¿no? Nuestra casa va a tener esto y va a tener lo otro. No, porque nunca en ningún lado hay eso, ¿no? Pero nosotros, como humanos, ¿no? Pensamos que demostrar abundancia y riqueza, obviamente esto viene desde muy antes, ¿no? Era demostrar poder, ¿no? Por eso tanto los castillos de los reyes y todo eso, ¿no? Sí, sí, yo considero que la iglesia permanece como uno de los mayores demostradores de su poder, estatus y jerarquía con sus iglesias. Yo considero que todas las iglesias, o sea, todas las religiones importantes a nivel mundial lo hacen, pero como lo hace la Iglesia Católica, Apostólica Romana, creo que nadie lo alcanza, ni siquiera está cerca, ni a la mitad de lo que es ese nivel. No por la antigüedad que tiene, ¿no? Pero bueno, sí. porque esto viene de los romanos y de siglos, no sé, podemos decir antes del siglo XV, es mucho tiempo atrás. Qué sé yo. ¿Vos sabías que vos te podés desbautizar? Hablando, ¿no? de religión. ¿Vos sabés que te podés desbautizar? Nosotros somos católicos. Ahora no sé, bueno, tenemos, obviamente, como que la vida te lleva por decir, bueno, lo sigo practicando en mi vida o no, ¿no? Pero nosotros venimos de una familia que era muy religiosa, era de ir a la misa todos los domingos. Es más, yo tengo un nombre que vino por una santa, mi segundo nombre no lo quiero decir nunca, pero bueno, ya fue porque ya todo el mundo me dice Rita a veces, así que bueno, por la santa. Así que, pero bueno, es eso, ¿no? Te podés desbautizar. Nosotros somos bautizados, pero te podés bautizar si querés. ¿Y cómo se hace eso? Le mandas una carta al Vaticano que no querés ser más católico. Vos me estás diciendo, Daniela Rita Sass, que si yo envío una carta diciendo, hola, soy... Ay, perdón, me olvidé de... O sea, con una carta, me imagino que con el comprobante de que estoy bautizado, diciendo, hola, soy Daniel Alejandro Sass, quiero desbautizarme, me desbautizan. ¿Cómo es eso posible? O sea, si yo voy al caso de que si el bautismo es algo religioso, algo relacionado con el alma, ¿qué viene de pronto? Que ellos... Viene el Vaticano, habla con Dios, Dios viene y me quita el bautismo, digamos. No sé cómo funciona, pero supuestamente es así. Te puedes desbautizar. Porque bueno, acá supongo que si vos querés pertenecer a otra iglesia, ¿no? No sé por qué lo haría. Yo creo que la mayoría de la gente elige después formar parte de la comunidad o no, pero no me imagino gente mandando cartas, ¿no? Para desbautizarse, a no ser que quiera ser de otra religión, supongo. Pero no sé. yo creo que no, yo creo que ninguna religión te pide desbautizarte, lo que te pedirían es bautizate con nosotros. Eso sería no sé, como borrón y cuenta nueva, pero es rarísimo eso de bautizarse. Sinceramente, para mí eso no tiene lógica, sinceramente. Yo creo que incluso si no, yo soy ateo, quiero desbautizarme. Si sos ateo, no hace falta que te desbautices porque vas a considerar que eso no es simplemente mojarte con agua y nada más. Me parece súper ilógico. Pero bueno, que la iglesia lo esté ofreciendo también me parece una tontera. Igual lo mismo me siento que para mí que está bien que permanezcan en el que si te casas por iglesia es para siempre. Te puedes divorciar por civil, pero no por iglesia. En eso considero que está de acuerdo porque en teoría es una unión, ¿me entendés? Religiosa, es una unión relacionada con las almas, digamos, relacionada ante Dios. Ya que
que emitan divorcios religiosos, para mí sería una tontera, sinceramente. Bueno, el Papa Francisco integró, ¿no?, a la gente que estaba divorciada. Porque Sí. antes supuestamente te decían, no, si vos como te divorciaste, te separaste, ¿no? Por iglesia, como que tu entrada de vuelta y recibir la misa, la hostia, no lo podías hacer. Y como que él integró toda esa gente, porque la iglesia supuestamente, como él decía, es para todos. También, ¿no?, con las elecciones sexuales y todo eso, que están muy alejados de la iglesia y no se los permite y no esto, no lo otro. Bueno, él integró toda esa gente, los llamó a que vuelvan, ¿no? Que eso es algo bastante como, no sé, impresionante, no sé si impresionante, pero en cierto punto sí, porque imagínate toda esa gente que se consideraba rechazada, ¿no? Y que decir, bueno, vuelvan otra vez, son bienvenidos, ¿no? Bueno, para mí eso es bueno, porque vamos a la realidad. Yo creo que la iglesia católica cuando nace, Sí. ¿me entendés? Imprime mucho las reglas de los líderes que están en ese momento. Y estoy hablando, o sea, no de Jesús, sino de sus propios líderes. Si el líder que estaba ahí decía, esto está mal, eso estaba mal. Y él decía, porque Dios me lo dijo, o Sí, porque tal cual. yo soy la representación de Dios en la tierra. Entonces, Es creo que, ponete a pensar, ¿no? Supuestamente ellos sí son la representación, ¿no?, de Dios acá en la tierra. Y acá va el hecho de decir que ibas y te confesabas todos tus pecados y les contabas cosas muy privadas al Padre, ¿no? Porque supuestamente no estabas hablando con Él, sino con Dios, y Él te daba no sé qué sería perdón. su perdón, pero en el sentido como, a ver, ¿cómo lo sacan? ¿Cuál es la regla de, vos mentiste, listo, mentiste un Padre Nuestro, 2 mentiras, 2 Padre Nuestro? ¿Cómo era? ¿Cuál es la regla? ¿No? Porque, y si vas y le confesás, Padre, no sé, maté a alguien, y bueno, di Ave María, así como Padre Nuestro, Depende, a pero ver qué tan fuerte fue la muerte. No. claro, Dame es 10 como, y un Padre Nuestro. ¿no? Eso siempre fue como, me quedaba como siempre reflexionando, porque está bien, yo entiendo que vos digas la figura, ¿no?, de Dios, pero ¿cómo puede funcionar eso? ¿Cómo funciona, no? Que yo voy y le digo a la persona y me dice, listo, yo recé 10 Padre Nuestro y ya estoy perdonada. Y como que no sé, ¿entendés? Como que me parece que A ver, haces cualquier cosa, pero te arrepentís y está todo bien. sí, bueno, y esto creo que trasciende a la fe. Para mí hay pecados que no pueden ser expiados. No sé si estoy diciendo bien la palabra, pero para mí hay cosas que haces y no pueden ser perdonadas. Y quizás esto a alguien que sea muy religioso le molesta, pero para mí no. Esto se lo peleo a quien sea. Y lo de los curas, sinceramente, yo considero que eso es lo más... El darle el poder a alguien que pueda perdonar tus pecados y que vos no sabés si realmente esa persona es Pero que es buena, digamos. tal cual, es un humano, es un hombre, ¿entendés? El que te está diciendo, si yo te perdono, está bien. Yo entiendo todo su estudio y su dedicación, ¿no?, de la vida a Dios, pero esa parte nunca la terminé de entender, ¿no? Porque... Para ¿cómo? mí, para mí era una manera de lograr que la gente... para mí era una manera de lograr que la gente se porte bien y busque el perdón de Dios y vuelva a encaminarse, digamos. No había para mí, o sea, soy sincero, yo me pudiera hablar frente al nuevo Papa que va a llegar, decirle todos mis pecados, y eso no va a implicar que Dios me perdone, sinceramente. O sea, no sé muy bien cuáles eran los pasos para que Dios me perdone, pero estoy muy seguro que hablar ante un cura no es un paso, digamos. Y esto capaz que es muy controversial, pero bueno, para mí no tiene nada que ver. Hay un pastor, que no sé, creo que es de una iglesia evangélica, que predicaba
y empezó a predicar con el asesino de su hijo, porque el asesino se arrepintió y él lo perdonó y empezaron a predicar juntos. Mira. Bueno, es un caso que no sé si debe haber mucho de ser como algo excepcional, ¿no? Porque perdonar, ¿no?, al asesino de tu hijo debe ser... Estaban juntos predicando, ¿no? Ok, no sé si se llegó a escuchar, pero más o menos la historia que dice acá nuestra productora para mi esposa. El tema es que comenta que no sabe bien si es un pastor o un cura, pero que predicaba el perdón con el asesino de su hijo. O sea, el hijo fue asesinado, esa persona fue a buscar perdón, arrepentido, y el pastor y él ahora predican juntos. Lo cual para mí tiene que estar muy aferrado a la religión para poder hacer eso. Yo no podría hacerlo, sinceramente. No sé si es digno de admiración, pero sí te puedo decir que yo no podría hacer eso. No, es algo excepcional, no creo que mucha gente pueda hacer eso. Es un nivel de perdón a nivel Dios. A nivel Dios. Ya lo tremendo. No sé si, no creo que haya muchos casos de... Pero bueno, yo creo que tal vez en realidad el perdonar los pecados tendría que ser como algo así. Debería sonar como algo así, ¿no? Realmente estoy arrepentido de lo que hice, pero no solo lo digo, sino comienzo a actuar desde eso, ¿no? Desde quiero cambiar y no me voy y digo, no sé, mentí, hice esto y lo otro, y después sigo mi vida como si nada, ¿no? Tal vez es como hacer el cambio, ¿no? Que claro. no te lo va a dar, el perdón no te lo va a dar el Padre con los 10 Padre Nuestros o 10 Ave Marías que vos reces. En realidad el continuar y llevar una buena vida, ¿no? Si vamos a... ¿Cómo debería ser? Digo yo, Sí, no sí, sé. sí. Espera, Bueno. antes que sigamos, tiene que ser sí o sí un pastor o algo que te permita tener hijos, porque obviamente un cura no podría tener hijos. O sea, que olvídate que eso no pertenece a la Iglesia Católica. Pero sí considero que me está haciendo pensar este tema, es que uno no considera a la Iglesia Católica al punto de que si yo me acerco ante ellos realmente arrepentidos, voy a sentir apoyo de parte de ellos. Yo creo que deben ser muy pocas las personas que pueden decir estoy arrepentido de mis actos o estoy pasando un mal momento. No hace falta que seas una mala persona o haber hecho algo que consideres malo. El hecho simplemente de tener una necesidad o una urgencia y acercarte a la iglesia, yo creo que no hay muchos que piensan en eso, digamos. Si uno está mal, realmente no creo que nadie diga, che, la verdad que me voy a acercar a la iglesia de mi barrio. Son muy pocas, digamos, tenés que venir ya con una base católica bastante importante. Yo muchas veces sí lo hice, pero no en el sentido de que, a ver, como que me pasa esto, ¿no? No creo tanto en los padres, pero porque yo viví situaciones personales que no me gustaron, entonces creo que a no ser que tengas como una vida bastante como impactante, bueno, la vida del Papa Francisco sí me parece como un humano extraordinario, a no ser que, bueno, en este tiempo se conozca después algo que demuestre lo contrario, pero sí me parece su vida me parecía como extraordinaria en muchas cosas que me enteré, que leí, ¿no? Pero son muy pocas las personas. Yo creo que un padre, un arzobispo, todos somos humanos y ellos no son mejores que nosotros. A veces era eso, ¿no? A veces me pasó conocer a muchos padres que se creían mejor que vos porque eran padres, porque estaban ahí en la iglesia. Y yo considero que eso no era, que si vamos al hecho, sí, yo creo que los católicos deberían hacer un cambio, que no sé si va a pasar, pero formar una familia, vivir la vida de otro lado, ¿no? Porque yo creo que eso te hace realmente tener esa sensibilidad con el otro.
Sí, a mí ponele lo que estábamos justo, me voy por las ramas, ¿no? Pero a veces sí me he sentido mal, sí fui a la iglesia, pero porque el hecho de sentarme ahí, no sé, el lugar me transmitía otra energía, otra cosa que me trataba como de ahí buscar como un consuelo, pero yo sola, sin buscar un padre ni nada, ¿no? Pero bueno, yo, no. Pero sí, no sé si mucha gente busca un padre y no sé si cuando lo busca un padre reacciona como tiene que reaccionar. Claro. Yo no debería contar esto porque no sé no, no es conocida mía, pero justo en estos días que estábamos hablando del Papa, bueno, no voy a contar mucha intimidad, pero porque viene de un amigo que me contó de una situación de una amiga de él, ¿no? Que dice que cuando estaba en una situación bastante complicada, fea que estaba pasando, como que estaba con una persona con muchos problemas, ¿no? Y me río, pero en ese momento cuando me lo conté me reí porque no lo podía creer, pero obviamente supongo que esa persona se habrá sentido muy mal. Pero ella se fue a confesar, buscó ayuda, este amigo la llevó porque ella estaba como muy deprimida, había terminado esa relación, pero una persona que era muy mala y estaba como en una depresión, y entonces le pidió como ayuda, bueno, llévame a la iglesia, no sé qué, y él dice que la llevó. Y cuando le estaba contando todo al padre, el padre se lo que Yo le no sé dijo. cómo termina la historia, pero me está haciendo reír porque ella se está riendo, digamos. O sea, No, como... es que el padre en vez de consolarle le dijo, ay, pero vos sos una estúpida, le dijo el padre. Y fue tremendo porque no me esperaba como el final eso. Y bueno, ahí está la humanidad que decimos. Porque bueno, obviamente creo que no salió mucho. O sea, ni siquiera fue una amiga, date cuenta, sino fue Claro, vos sos una sí que por lo estúpida, menos eso, digamos. ¿no? Podría haber dicho, no. Bueno, eso igual terminó en queja, ¿no? Porque ella se quejó con El un cura. libro de quejas, Amiga, de todo, pero... amiga, hacete ver, algo tenés mal en la cabeza. O sea, como era No, el peor cura posible, el cura digamos. cuando me contó es como que dije, no puede ser, pero bueno, pasa esas cosas. Eh, Dios mío, la verdad que para excomulgarlo, chavo. Tremendo. Pero bueno, qué sé yo. Es así, ¿no? No, sí, entiendo. Bueno, espera, antes que sigamos, vos te costó un tema de cosas increíbles que ha hecho el Papa. Digamos, yo creo que estamos hablando de este tema, pero creo que no hemos tocado a fondo, digamos, lo que él hizo, digamos. ¿Qué hizo, Daniela? Contame, Daniela, por favor. No, bueno, algo que se lo reconoce a él es esto, ¿no? El hecho de traer, de ocuparse, no preocuparse, sino de ocuparse de volver a traer toda esa gente, ¿no? Divorciados y gente que se pronunciaba, ¿no? Con otras elecciones sexuales que no son las que ellos consideraban como normales, ¿no? Claro, o sea, que todos los que no eran heterosexuales estaban aislados de la iglesia y él los trae de vuelta. Se preocupó mucho por las personas de bajos recursos, pero no solo el hecho de decir así o fijarse los organismos, no, muchos sacerdotes, ¿no? Contaron las historias de que él se comunicaba todas las semanas, los llamaba por teléfono, viendo qué era lo que necesitaban, ¿no? Esa comunidad, qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, y él se ocupaba de que, bueno, de que tengan sus raciones diarias de alimentos, y él como que no delegaba esas actividades. No es que decía, llama a fíjate, no, él mismo personalmente se ocupaba de todas esas tareas, ¿no? Siendo papa, ¿no? Y bueno, él habló mucho también de la muerte, y él trataba de hacer ese cambio, de hablar de que la muerte no es algo triste, sino de verlo como una continuidad en otro, ¿no? Como en otro lugar donde está la paz, como que buscar el consuelo, ¿no? de la gente, y hasta una cierta alegría, él decía, ¿no? De que esa persona está descansando en paz. Bueno, sí, yo considero que es una forma de ver muy buena, porque siempre ha habido casos
en que una vez tiene un ser querido que la está pasando muy mal, o sea, está sufriendo al, o le sucedió algo y lo hace sufrir hasta su fallecimiento. Yo creo que es bueno tener esa idea de que esa persona está descansando en paz después de lo sucedido, digamos. Yo creo que eso es muy bueno. Otra cosa que considero muy importante, un cambio, pero yo creo que muy gigante para lo que es la iglesia. No sé si mucha gente lo sabe, pero la iglesia católica tenés el papa, tenés arzobispos rodeándolos, y eso más o menos sería el poder, digamos, que hay a nivel, digamos, del Vaticano. Lo que termina siendo el papa, termina siendo dos cosas, creo, fundamentales. Una que no considero tan importante, pero bueno, porque yo no sé qué tanto. No conozco mucho el tema de los jesuitas, pero sé que les da más poder dentro de la iglesia, porque bueno, él era un jesuita. Pero lo principal es que sí, él agrega a los obispos, ¿sí? O sea, que tenías los arzobispos y los obispos con poder, ¿me entendés? Y eso está bueno, porque cuando vos diversificás el poder, permitís que no sea tan posible el hecho de la corrupción, el manejo del poder, todo lo turbio que pueda haber, ¿no entendés? Es más difícil tenerlo oculto o realizarlo. Es como un río, digamos. Si hay una sola persona que maneja, un grupo de personas que manejan el poder, ese río se estanca y se vuelven turbias sus aguas. Si se diversifica el poder, el río puede seguir su camino y limpiar sus aguas. Yo creo que eso es muy, pero muy importante. Bueno, él... no me sale la palabra ahora. Como que puso a estos arzobispos latinos, ¿no? Que él trajo mucho lo latino, ¿no? Lo de América, porque había siempre, como que el Vaticano era mucho de todo lo europeo, ¿no? Había muchos obispos, arzobispos, todos europeos, y él como que comenzó a introducir, ¿no? Esto, ¿no? De traer el América al Vaticano, que eso también es un hecho bastante importante que hizo el Papa. Y bueno, él sacó varias acciones que se producen cuando un papa muere. Él trató de sacar, ¿no? Muchas cosas que se hacían de eventos y cosas que se le hacía al papa, ¿no? Y él sacó todo eso porque le parecía como que era mucho y que trataba de como que eso trate de ser todo lo más como simple, ¿no? Bueno, se hablaba de que el papa tenía que estar en 3 cajones. Y él sacó eso. Él está en un solo cajón, y antes los papas cuando morían estaban como un cajón adentro del otro, como si fueran las masmushkas, así. Y él tomó esa decisión de decir no, un solo cajón, que como sacó un montón de cosas que se hacían, ¿no? Antes con el papa. Y bueno, él también donde, ahora no me sale el nombre, pero donde él era enterrado, también hizo ese cambio. Él ahora va a ser enterrado al frente de lo que es... no me sale el nombre. Perdón. Esto del consulado argentino. Va a estar al frente, no puedo, es como decir, no puedo volver a mi pueblo, ¿no? Donde yo nací, pero bueno, voy a estar enterrado acá, ¿no? Al frente de... Es una basílica, ahora no me sale el nombre de la Virgencita. Pero él pidió que sea enterrado ahí, ¿no? Y está al frente del consulado argentino. Bueno, eso es algo lindo, la verdad. Considero el hecho de que por fin pueda volver. Es algo que al argentino creo que sí lo va a tocar, digamos, le va a tocar ese nervio, digamos. Sí, tal cual. ¿Vos sabías que el Papa alguna vez estuvo enamorado? Antes de ser padre. El Papa tuvo su amor. ¿Tuvo su amor? Sí. ¿Quién fue? Amanda, ¿para qué lo tenía? Porque me pareció como un dato,
porque esas cosas, viste, que a veces no se conocen. Estuvimos a punto de no tener papa, gracias a Amanda. No, Amanda no, perdón, Amalia, mira. Amalia Damonte fue el amor del Papa, cuando todavía obviamente no era sacerdote, ¿no? Así que bueno, acá busqué como unos datos y bueno, hablaba mucho de la historia de... No sé si era cierto, pero dijo que si no podía estar con ella se iba a hacer curada. Yo también escuché eso. Busqué, no puedo encontrar nada, pero sí yo no había escuchado eso. Puede ser, ¿no? No sé cómo... Bueno, eso es una buena promesa. Si vos me dejás, no me voy a hacer cura, pero voy a hacer algo muy parecido, es que me voy a volver ingeniero informático. No, ¿por qué? Bueno, ves acá también, ¿ves? Bueno, justo acabo de ver. Ay, espera que se me fue. Esto, mira. Justo lo que acabamos de comentar. Espera que se me fue la página. Pero justo esto que acabamos de comentar. Bueno, acá también lo comentan, pero pasa que no encontré un lugar donde... Esta es la fuente confiable. Sí. Bueno, no importa, mientras que vos Espacio buscas eso, publicitario. vamos a hacer espacio publicitario. Bueno, no sé. Ahora no puedo, pero bueno, en esta página justo también lo decía. Pero no encontré como alguna fuente de él como algo Él donde hablando él esté de él. diciéndolo. Pero sí, yo leí eso. De que... Igual si vos te pones a ver, me parece una tontera de que el hecho de que él tenga pareja significa que no pueda volverse sacerdote. Yo creo que eso es algo que hay que cambiar totalmente, Sí, digamos. O sea, olvídate. vamos a la realidad. Es como que uno piensa que, bueno, no pueden estar con alguien porque se entiende que ellos principalmente están abocados a Dios, ¿no? Pero vamos a la realidad, ningún cura creo que termina su misa o lo que hace y se dedica plenamente a meditar sobre la religión, a filosofar sobre su religión y a ayudar a la gente plenamente. Yo creo que si lo hace alguien es, pero muy poco, digamos. Muy pocas personas pueden llegar a hacer algo así de esa altura. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar es ir en contra de la biología, ¿no? Nosotros, y hasta la psicología, porque biológicamente estamos hechos para estar con otras personas y lo que es psicológicamente somos seres sociales, los humanos somos seres sociales y es... Si vos te imaginás, es una día triste, ¿no? La de un padre, porque vos terminás tu misa, estás en la iglesia y estás como solo, a no ser que te trates de estar con la comunidad y obviamente no con la gente que a veces necesita, ¿no? Y que vos tenés que ir y estar. Pero después terminás tu día en soledad, ¿no? Claro. Es Sí. una vida triste que me parece que yo, no sé, tal vez estoy como filosofando demasiado, pero me parece que muchas cosas que suceden, ¿no? Así de casos que hemos conocido y todo eso, yo creo que podríamos decir que si ellos tuvieran una vida más normal, ¿no? Más normal está mal dicho, no se dice tanto normal, sino más común, ¿no? De decir, puedo compartir con alguien en mi vida, ¿no? Tal vez se podría evitar tantos casos que han sucedido, o no sé, ¿no? Que tengan, yo siento que tendrían que tener como esa sensibilidad, ¿no? Les saca, ¿no? El hecho de vivir en soledad, ¿no? Se vuelven como un poco insensibles ante las personas y las cosas que suceden. A ver, yo sí considero que el alejarse socialmente de las personas te perjudica psicológicamente. O sea, no digo que hablarte con una sola persona te haga mal, pero el hecho ya de alejarte, ¿me entendés? Estar en un mundo que ya esté alejado de las demás personas justamente provoca eso. Pero bueno, a tener en cuenta que yo también considero que esas personas que han hecho cosas malas, digamos, ya eran así. Sí, no, olvidate, obvio, yo supongo que sí, para hacer unas cosas así tenés que tener algo ya dentro tuyo, ¿no? Nada, sos psicópata o algo que... Porque... Sí, a ver, yo considero que... yo considero, y esto capaz que toca una fibra muy religiosa y también a nivel psicológico, si vos haces algo malo, digamos,
hay algo ahí dentro tuyo, digamos, Sí, porque que no ya todos está, lo harían, que digamos. ya está instalado. Yo podría padecer un montón de cosas, pero dudo Sí, que estaría haciendo olvidate. sufrir Es a como otros. robar cuando vos decís, viste, bueno, puedes estar muy mal, pero Claro. tenés que salir a robar. Totalmente. Sí. Totalmente. El nuevo papa será negro, así como Snape. Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, hay un tema muy, muy importante. Esto ya toca un tema muy... tema de superstición y todas esas... Que se dice que el papa siguiente es el papa negro, el que está predestinado a ayudar a Lucifer. Tenés razón. Hay un... ¿cómo se llama este argentino que era el que decía las predicciones? Hay un papa... creo que es el... Sí, hay un papa negro de las predicciones. Sí. Ahí no me sale el nombre. No, sé de Que quién es el estás que, diciendo, pero creo que hasta... predijo también el presidente argentino Gris, una cosa así. Sí, también lo mismo decían de Nostradamus. Nostradamus también como que había predecido la llegada de Lucifer, del Papa Negro, pero esto es como que muy supersticioso. Como que si vos te pones a leer los escritos de Nostradamus, cualquier persona interpreta lo que se les canta la gana, ¿no? Pero eso también creo que es un tema de querer o reventar. Lo mío pasó, por ejemplo, en el 2012, que en el 2012 decían que se acababa el mundo, y llegó el 2012 y seguimos estando en Argentina con inflación. Pero es como que se dice eso, ¿no? Que el nuevo papa que va a llegar, va a ser una de las personas que va a acompañar y ayudar y fortalecer el poder a nivel mundial de, el anticristo. No. Yo digo que el siguiente fin de semana hablemos del anticristo. No. Bueno, vamos a cerrar y después vemos que... Sí, bueno, también la gente puede comentar algún tema que quiere que hablemos. Esto es un podcast de hermanos hablando, comentando sobre cosas de esas. Sí, ahora hablamos de un tema actual porque, bueno, era algo como un tema que no podíamos dejar Considero de lado. que sí, es un tema que había que hablar. Yo voto que el siguiente tema sean extraterrestres. Pero bueno, eso lo dejo ahí en los podría comentarios. ser, ¿por qué no? Mira si el próximo papa es extraterrestre. No sabemos. Sí, Todo para puede mí... ser, no, papá es un hablemos, alien, hablemos, güey. me gusta. Me gusta. Este es el primer capítulo, pero de teorías Tenemos- actuales. Podríamos hacer un montón. sí, sí. Exactamente, podríamos iniciar una serie de podcasts. Teorías locas, podemos De hablar teorías otro día locas. también, teorías conspirativas también, ¿no? Porque hay muchas. Claro, bueno, sí. Yo unas teorías locas, así que creo que estaría bueno hablar en el siguiente podcast. Bueno, pero hablemos de extraterrestre el próximo. Claro, Así por eso. hacemos como el detalle ahí, traigo mi ET, mi muñequito de té chiquitito. Lo ponemos ahí, mira. Se ve. Bueno, yo creo que un tema fundamental que sí o sí hay que hablar en el siguiente podcast es la teoría de que toda la gente importante o son alienígenas o están siendo controladas por alienígenas. Insertar música de X-Files. Expedientes secretos X. Bueno, gente secuestrada por extraterrestre puede contarnos su historia, así que para la próxima. Que vieron ovnis. ¿Vos viste ovnis? Habría que ver eso, ¿no? Le vamos a contar la próxima, si vimos ovnis. Si vos fuiste secuestrado en los últimos años por un alienígena, podés dejarnos acá tu historia. Si tenés pruebas también. Fuiste chupado por el ovni, ¿no? Si fuiste chupado por un ovni o un alienígena, también podés dejar la historia. Todo puede pasar. Estamos abiertos, como se dice, escuchamos, pero no. Pero no juzgamos. Así que bueno. Bueno, para la próxima entonces ya tenemos tema. Si fuiste examinado por ciertos orificios por un extraterrestre, también podés dejar tu historia. Ya es un montón. Bueno, tenemos Instagram, TikTok,
cosas de SAS. Igual después le podemos poner ahí abajo, ¿no? Como para que entren Claro, sí. Bueno, la verdad. en la cajita, como dicen todos, ¿viste? En la cajita. Bueno, los podcasts los vamos a estar haciendo los fines de semana, así que si se quieren alegrar nuestras tardecitas con un... Sí, prepárense el mate, el café, algo rico, ¿no? Para Sí, sí, escucharnos. sí, unos bizcochitos. La idea es a futuro poder hacerlo streaming, así todos pueden estar participando, pueden dejar sus comentarios, algo por lo que podamos llegar a hablar. Estoy mirando todas las cámaras posibles y estoy viendo a mi productora también. Es como a vos, sí, vos, y vos también. ¿Por qué? Puedes dejar tu comentario cuando empezamos a hacer streaming. Seguramente vamos a empezar primero con TikTok, lo cual eso creo que es. Y suscríbanse. Sí, un me gusta, un like. Ahí. Claro, Dedito, comenten, dedito den ahí. like, ayuden al algoritmo. Compartan. Vamos a compartir nosotros también con nuestros familiares y amigos. Claro, sí. Familiar que no comparte es bloqueado. Tal cual. Bueno, gracias por escucharnos. Y bueno, ojalá que el Papa esté descansando en paz. Y bueno, un besito para todos los que nos estuvieron escuchando. No se sientan ofendidos por nada, por las dudas, porque bueno, acá todos hablamos y es un podcast descontracturado, ¿no? Donde todos hablamos de todos y bueno, nos escuchamos. Sí. O sea, la realidad es que tratamos de hablar como... Creo que como todos hablamos de casa, yo creo que hoy en día la gente tiene mucho miedo de hablar o decir ciertas cositas porque enseguida ya es funado y todo. Pero en la vida real uno no es tan así, uno no se preocupa por tanto y uno tampoco tiene que sentirse tan ofendido por lo que uno llega a decir o hablar a otras personas, digamos. Es como que yo viaje a otro país y hablen más de los argentinos. Es como que si me ofendo es culpa mía, digamos. Yo no represento a todos los argentinos, ni todos los argentinos me representan a mí. Hay que alejarse un poquito de eso y poder volver a hacer las charlas más amenas, porque eso te diversifica los temas y también creo que uno se aleja de los prejuicios. Yo creo que al sentirse tan pero tan juzgado por lo que puede llegar a ser una persona, hace que justamente aumenten los prejuicios y las discriminaciones. Sí, que todos nos tenemos que escuchar porque todos somos diferentes y tenemos diferentes opiniones. Claro, exactamente, más. Yo puedo ser un alien. Tal cual, para mí que sí. Así que bueno, mi nombre es Daniel Sass. Y Daniela Sass. Y esto es Cosas